perdiendo tantos derechos, se está cambiando tanto la sociedad, pues uno de los peligros mayores es que no nos importe, nos apoye tanto lo que está pasando que dejemos de reaccionar. Bueno, pues estéis aquí y que ellos hayan venido, yo creo que ya es una cosa buena. Como sabéis, este acto está convocado para informarnos sobre la nueva ley de educación, la supuesta mejora de la educación. El gobierno central quiere aprobar en breve. Debo decir que los convocantes de este acto, que somos el APA de este colegio, no somos neutrales al respecto. Estamos radicalmente a favor de la educación pública de calidad. Y por eso somos muy críticos, estamos muy preocupados con lo que estábamos oyendo y leyendo sobre la nueva ley. Pero no somos especialistas en educación. Por eso nos parecía muy interesante organizar un acto contando con especialistas que nos puedan ayudar a interpretar, a entender mejor lo que significa la nueva ley y cómo nos va a afectar. Pues tengo que agradecer mucho a las personas que han venido precisamente a hacer este papel, ayudarnos a entenderlo mejor. Os voy a presentar. Empiezo por Laura Vargas. Laura viene en representación de las FAPAS Ginebra de los Ríos. Supongo que todos sabéis lo que es la FAPAS Ginebra de los Ríos. Es una federación que integra asociaciones de padres de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Laura conoce muy bien el funcionamiento del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, especialmente de la zona oeste, creo. A todas las escalas, sabe cómo funciona la legislación, digamos, y también conoce muy bien los problemas de los colegios, de los institutos, porque al menos para nosotros, desde hace unos años, es una referencia de ayuda. Cuando nos ha pasado algo, siempre ha estado ahí. Una persona que siempre ha estado ahí, una actitud que la verdad que tenemos que agradecer. Como ejemplo, os digo que yo, por ejemplo, he llamado a Laura a su casa por la noche porque teníamos un problema que teníamos que resolver para el día siguiente y no sabíamos cómo hacerlo. No solamente me ha cogido el teléfono, sino que al rato me ha mandado la información por correo electrónico que necesitábamos, al rato me ha llamado para confirmar que me había llegado correctamente. Es una persona que si no existiera habría que inventar para el funcionamiento de nuestra etapa. Y por otra parte, también lo digo, tiene un talante y un sentido común que yo he visto en directo, en algunos actos conflictivos, en reivindicativos, y que gracias a ese talante y a ese sentido común ha ayudado mucho a que saliera bien. Estoy hablando de la entrega de firmas en la data hace unos meses. Simplemente presentamos unas firmas en defensa de la enseñanza pública y solicitamos una entrevista con el sector de área y la respuesta fue que apareció la Guardia Civil. Pues yo creo que aquello se solucionó razonablemente bien, en gran parte porque estaba la Guardia. En fin, pues muchas gracias por venir. Y os presento también a Rafael Feito. Rafa es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense y es un especialista de reconocido prestigio, no es una forma de hablar en temas de educación. Si miráis su currículum en internet, supongo que no está actualizado, es apabullante, la verdad. La cantidad de libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas, revistas más divulgativas, artículos de opinión en medios de comunicación. Creo que es columnista habitual del País. Vosotros entráis en el País y buscáis por Rafa Feito, podéis encontrar un buen número de artículos. En fin, pues también es un honor para nosotros que haya venido esta tarde. Y por cierto, creo que los dos son usuarios de la escuela pública, sus hijos van a la escuela pública. Si os parece, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Primero Laura nos va a contar, se ha venido a contarnos, después lo va a hacer Rafael, y después abriremos un turno de debate, de preguntas, en el que todos podemos participar. Nos han dicho que a las 8:30 cierra el colegio, las señoras de la limpieza tienen que cerrar y poner la alarma, bueno, un rato antes tenemos que haber terminado. Pues nada, muchísimas gracias. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, quedé apabullada absolutamente por la presentación. Muchas gracias, Alfredo, porque de una amabilidad excesiva. Bueno, como dijo Alfredo, yo soy de la Federación La FAPAS Ginebra de los Ríos y queremos contar un poquito la visión que tenemos de la Federación. Y desde la CEAPA, sabéis que la Federación FAPAS Ginebra de los Ríos, con todas las APAs federadas de la Comunidad de Madrid, pertenecemos a la CEAPA, Confederación Española de Padres y Madres. Y representamos a familias, como decía Alfredo, mis hijas, por supuesto, van a la escuela pública porque considero que es el mejor modelo que existe, ¿no? Y en este momento lo están queriendo, bueno, en este momento no, llevamos muchos años ahí en esta política de desmantelamiento y tenemos que defenderla entre todos y todas. ¿Hay ratón aquí? No, bueno.
bueno, no pasa nada. Bueno, la lectura o la postura que os vengo a traer es una postura desde la política educativa, pero un poco para quitarle el miedo al término político. Cuando hablamos de política educativa no hablamos de partidos políticos, ¿sí? Hablamos de política educativa. Entonces, quiero empezar con esto para ver por dónde, en qué arena nos movemos y en qué terreno nos metemos. Y la política educativa es la política educativa que un gobierno lleva a cabo, son las acciones que el gobierno hace para generar leyes, o en sus leyes para generar una ideología, unas acciones concretas. Entonces, nosotros nos encontramos ante un anteproyecto de ley que va a tener una ideología, que va a tener unas acciones, que va a tener unas directrices de actuación. Entonces lo que queremos analizar es eso, para ver qué subyace atrás de todo su articulado, qué subyace debajo de ese preámbulo que nos manifiesta, qué es lo que transpira el anteproyecto que nos presenta. Un poquito es eso, pero desde una lectura política, ¿sí? Que no partidista, pero lo quiero aclarar para quitar el miedo en ese sentido. ¿Cuáles son los antecedentes a este anteproyecto de la LOMCE que se nos presenta como Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa? Esto no es nuevo, ¿sí? Tanto los que llevamos un tiempito acá como los que sois de aquí, sabéis que la educación ha tenido varios cambios, ha tenido diferentes leyes, y los antecedentes en que nos basamos básicamente son los que están ahí. El artículo 27 de la Constitución Española, que dice que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a una educación pública de calidad. La LODE, la LOCSE y la LOE, que son tres leyes desde el periodo democrático que se han venido sucediendo. Una universalización de la educación, ¿sí? En estos últimos periodos de democracia la educación ha pegado un salto y ha llegado a todos y a todas, ¿sí? Se ha universalizado y todo el mundo tiene derecho a una plaza educativa pública y gratuita, o por lo menos es la pretensión. Luego de la LOE, que es la última, antes de la LOE hubo un intento de legislación, una legislación que no se llevó a cabo, que fue la LOCE, que se articuló en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, pero que en otras no, y que luego vino la LOE. Entonces hubo comunidades que deambularon entre dos leyes, y cuando se estaban acomodando una empezó la otra, y después cuando vino la otra, viene ahora una tercera. Un pacto educativo. Habréis escuchado hablar mucho del tema del pacto educativo. ¿Por qué cada vez que viene un gobierno hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ley? Lo que tiene que haber aquí es un gran pacto educativo para que la educación esté garantizada. Y eso lo habremos escuchado todos y todas. Hubo un intento de pacto, varios intentos, y hubo un último intento de pacto educativo firmado por todos los agentes sociales y por todos los partidos políticos, menos por el que nos presenta ahora este anteproyecto de ley. Y también en todo esto hubo un manejo de propaganda y un mensaje a la ciudadanía que las leyes que teníamos no servían y había que cambiarlas todas. Y en este mare magnum hay que cambiar todas las leyes educativas, hay que cambiar todas las leyes porque las leyes no sirven, hay que cambiar el Estado porque el Estado no sirve, etcétera, etcétera. Hay que cambiar la ley de educación. Si voy muy rápido, me lo decís, porque tengo una tendencia así a hablar demasiado rápido. Este anteproyecto que estamos intentando elucidar y analizar se basa en un diagnóstico, ¿sí? El Ministerio de Educación hace un diagnóstico. ¿Y qué dice de ese diagnóstico? Que tenemos resultados internacionales favorables, y es lo que habréis leído en todos los periódicos y en la tele. España está a la cola de la Comunidad Europea, España está a la cola de los países de la OCDE, en lectura, en comprensión lectora, en no sé qué, no sé cuándo. Entonces,
Y nos están diciendo no solamente que estos resultados internacionales son desfavorables, sino que no nos permite progresar. No tenemos trabajo porque los resultados internacionales nos dicen que estamos a la cola de tal o de cual. Que tenemos altas tasas de abandono. Que tenemos pocos alumnos excelentes. Que las comunidades autónomas hay algunas que tienen mucha comprensión lectora, por seguir con el término, y otras que no. Y todo eso se puede desmontar fácilmente porque no es tan así. Ese diagnóstico en el que se basa en algunos elementos de algunos informes, por ejemplo el informe PISA, pero mira unos de determinados elementos, pero no otros. Cuando están diciendo que tenemos resultados internacionales desfavorables, están hablando de décimas. Entre 10 países, España está en décimo por 5 décimas con respecto a países del primer mundo. O sea que el diagnóstico que nos presentan no es tal. Se puede desmontar fácilmente con otros estudios internacionales que dicen que en España los alumnos de la escuela pública de los barrios más desfavorecidos tienen mayores índices de porcentuales de crecimiento o de apropiación de determinados elementos de aprendizaje o de proceso que otros alumnos. Hay un montón de variables de análisis que no los toman en cuenta. Hay otros informes también internacionales que dicen que España, la educación en España mejoraría, por ejemplo, si se bajara la ratio. Ese no lo ven. Hay otros informes que dicen que los resultados, si queremos hablar de resultados, mejorarían si se invirtiera más en la educación pública. Y eso, por ejemplo, no está contemplado. Entonces, la idea que os quiero transmitir es que el diagnóstico en el que se basa el Ministerio de Educación para hacer este cambio tan radical en la educación no es tal, ¿sí? No solamente no es tal, sino que no es compartido por todos los agentes sociales. Es un diagnóstico basado en pruebas externas, sin dialogar, sin diálogo social, sin hacer un registro y un relevamiento de lo que pasa en las diferentes comunidades desde sus propios agentes, ni los profesores, ni el personal auxiliar, ni los padres. Entonces, es un diagnóstico absolutamente poco. ¿Me seguís? Sí. Y con todo este diagnóstico tan pesimista que pone a la educación, porque si la leéis, pone a la educación española, a nuestros hijos, pobrecitos, estoy llevándole a ese colegio, ¿a dónde va a ir a parar mi hijo? Nos aparece un preámbulo que es digno de mención. En este preámbulo se habla de que la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de nivel de prosperidad de un país. Esto es lo primero que nos encontramos en este anteproyecto de ley. También dice que su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Yo como padre lo leo y digo, ¡ah! ¿Y todo eso tiene que hacer en el cole? Y mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrir las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. En 2 párrafos tenemos 3 veces la palabra competitividad, mercado, laboral, crecimiento económico. Yo voy a la escuela, o yo mando a mis hijos al cole para que aprendan, para que se eduquen, para que sean felices, para que haya justicia social. La escuela pública tiene esa misión, para que haya cohesión, para que haya diálogo, no para que sea competitivo. Si después de todo eso es competitivo, fenomenal, pero no para que la educación, yo no quiero que vaya mi hijo para que sea competitivo, ni para que sea el mejor, ni para que tenga el superpuesto de trabajo. Eso ya se lo trabajará en el tiempo, pero si ese es el objetivo, no, ese es el objetivo de un centro de formación, pero no de un centro educativo, ¿sí? Y nosotros estamos en un centro educativo y estamos hablando de educación, no de formación para el trabajo. Entonces, ya de entrada vemos que estamos en un marco laboral con palabras que no provienen de la pedagogía, o son palabras absolutamente impuestas desde otras disciplinas, que provienen absolutamente de la economía, con una lógica de mercado, claramente. ¿Me seguís? Igual muy rápido. De hecho, paro. Entonces,
analizando a grandes rasgos este preámbulo, ¿qué es lo que nos encontramos? Un diagnóstico del Ministerio de Educación, donde pone la educación pública por los suelos, que no somos competitivos, que no estamos en el mercado laboral en la punta, que nuestros niños prácticamente van al cole y no sabemos para qué, porque no funciona. Una educación absolutamente al servicio de la economía, ¿sí? De la economía de los mercados, o sea que la educación, que luego veremos que tiene otros fines, me adelanté, la cohesión social, la justicia social, la formación de ciudadanos para un modelo de sociedad. Aquí no, aquí tenemos que la educación es la formación de trabajadores para un mercado laboral. El alumnado visto como trabajador. Ya hemos dejado de decir la educación como usuario, sino la educación como cliente. ¿Sí? Un nivel educativo que está determinando el futuro, o sea que no damos margen al movimiento, al crecimiento, al progreso, al proceso, sino el futuro es de los trabajadores o de los subtrabajadores cualificados. Una calidad educativa medida exclusivamente en resultados, y luego veremos un poquito qué es este término de calidad educativa y de dónde viene. Y una absoluta carrera de obstáculos, con reválidas y reválidas, 2 en primaria, 2 en secundaria, una para entrar a una línea de FP, otra para entrar a otra línea de bachillerato, con una carrera hacia un mercado laboral, pero absolutamente determinada desde los inicios, ¿no? Y así como analizamos en 2 párrafos de 60 páginas y que encontramos 3 veces la palabra competitividad, en las 60 páginas no encontramos en ningún sitio la palabra derecho. Y la educación, tal y como dice nuestra Constitución, es un derecho, y es un derecho inalienable, es un derecho que nos hace ser más personas, que nos hominiza, decía algún pedagogo, nos hace más humanos, ¿sí? Y ese concepto de educación ha sido desplazado por el de trabajo. Y ya no hablamos de educación integral, con todo lo que conlleva, sino lo que decíamos antes, educación para el trabajo. ¿Qué más habla el preámbulo? Canaliza a los alumnos, ¿sí? Empezamos a ver unos debates que ya estaban superados hace mucho tiempo, en la década de 70, que unos alumnos son los que valen y que siguen unas determinadas vías, ¿sí? Las vías más intelectuales, y otros alumnos que no valen tanto y siguen otras vías, las aplicadas. Mano de obra. Entonces ya, de entrada, y yo creo que Rafa se va a extender en estos términos, están segregando al alumnado por vías diferentes. Los alumnos, o nuestros hijos, los alumnos no son de ley que acá andan para eso, nuestros hijos, en este sistema educativo tienen varias vías, pero las vías que tienen, o las leyes que marcan estas vías, garantizan en cierta medida pasarelas para que si uno elige una vía y en un momento determinado, como puede ser, se da cuenta que esa no es la vía en la que quiere seguir o los estudios, tiene posibilidad de irse a otras vías. En esta ley o en este anteproyecto de ley, las vías, en vez de converger en algún momento, son absolutamente divergentes. Cada vez se van yendo por sitios más aislados, más alejados, que es imposible el traspaso. Entonces, nos va canalizando y nos va racionalizando la oferta de una manera tal que es muy difícil que converjan. Se simplifica el currículo para reforzar las instrumentales, no me quiero detener aquí. El TIC y el plurilingüismo se utilizan un poco de manera propagandística, ya lo veremos más adelante. Se incrementa la autonomía de los centros educativos, pero no como nosotros, como planteamos desde determinadas organizaciones, que los centros educativos tengan autonomía sobre su proyecto y demás, sino de una manera un poco más complicada y competitiva, con los rankings de centros, con autonomías en el currículum, que permite a centros que tienen más dinero hacer determinadas cosas y los centros que tienen menos dinero hacer otras. Y lo que es flagrante, en todo proyecto de ley, no tiene memoria económica. Un proyecto de ley o una ley sin memoria económica es una ley bastante inviable, porque ¿cómo se sostiene? Hablábamos de un montón de exámenes, de reválidas, bueno, ahora no se llaman reválidas, se llaman exámenes individualizados, que se van a hacer externamente, pero si no hay dotación económica, eso poco futuro tiene. Este es el preámbulo.
En los artículos, las cosas así a grandes rasgos que podemos ver, hay una gran confusión entre competencias básicas y materias, no queda muy claro qué son los contenidos, las competencias, las materias, porque no queda claro cuáles son las materias troncales, no queda claro, no, las tienen estructuradas pero las van cambiando, cuáles son troncales, cuáles no. Esto para el proceso educativo es muy fuerte, la ruptura de la evaluación continua, ¿sí? Nuestros hijos están en un colegio o en un centro educativo donde están con un profesor, un maestro o un tutor que va siguiendo un proceso. Entonces, no les importa tanto a dónde llegue, o sí a dónde llegue, pero desde dónde parte. Si yo parto de aquí y llego aquí, ahí puedo valorar o evaluar lo que he aprendido. Pero si trabajamos solamente desde el resultado y no sabemos dónde ha partido, no podemos evaluar continuamente o trabajar ese proceso, va a ser muy difícil. Y como sabéis que la Comunidad de Madrid ha sido laboratorio, se quiere instaurar lo que ha sido aquí las pruebas CDI en todo el Estado, ¿no? Que las pruebas CDI, ¿sabéis lo que son, no? Que las pruebas CDI no solamente son pruebas externas, que no tienen mucho que ver con el contexto educativo, bueno, no tienen nada que ver con el contexto educativo cotidiano de nuestros hijos, sino que además sirven para enfrentar a centros, porque se hacen rankings, entonces llega un momento que a determinados centros tienen gran afluencia de matrícula y otros no, porque se pretende que se compita, ¿no? En desigualdad de oportunidades absolutas. La evaluación externa, estas reválidas que hablábamos, que al principio se llamaban reválidas, pero con su connotación franquista y tal, ahora le llaman pruebas individualizadas, son las que deciden la titulación. No tanto este pasaje por el cole con la evaluación continua, el trabajo del alumno con el docente, sino un personal externo en un espacio diferente y descontextualizado, el que decide. Este niño aprueba y tiene el primario o tiene la ESO y este se queda fuera. Desprecio por determinadas áreas y materias, ¿sí? Así como por las instrumentales, lengua, matemáticas, se pone demasiado el acento en materias que también hacen a esta educación integral que se nos ha olvidado en esta ley, como la música, las artes y demás, que hacen a nuestra formación como personas. Esas materias están absolutamente despreciadas. Hay una gran especialización curricular con respecto a estas materias y una excelencia malentendida. Aquí hay una... Esta ley se basa en varias falacias, ¿no? Sabéis que una falacia es una mentira vestida de verdad. Y una de las falacias en las que se basa es la excelencia. Nos ven la excelencia como algo bueno o algo que no sé, que nos permite otras cosas, pero es una falacia porque es una excelencia, entre comillas, porque no de la manera que se presenta no está, pero para unos pocos que forman pequeñas élites, ¿no? Y que lo único que hace es ayudar a esta segregación. Y esta excelencia está basada en los conceptos de calidad que tienen más que ver con la eficiencia y con la eficacia que con lo que es la calidad, que es la mejora y la conformación de los procesos. Aquí solamente medimos resultados en estos términos de eficiencia, eficacia y excelencia. Y nos dejamos en el camino a nuestros hijos, porque quedan en el camino. La formación profesional también queda bastante en el camino. Esta formación profesional que tanto se ha pedido que se revalorice, porque es la gran novedad de la educación española. Una buena formación profesional es fundamental en cualquier país, porque necesitamos buenos profesionales, buenos técnicos, pero la formación profesional que se desprende de este proyecto es absolutamente subsidiaria y para formación de mano de obra barata. Y no es la reivindicación que estamos haciendo sobre la cualificación de los profesionales, ¿no? Se rompe la equidad y la igualdad de oportunidades por varias cosas, por la conformación de estas unidades de excelencia, por la segregación, porque no hay en ningún lugar del anteproyecto ningún rastro ni índice
de atención a la diversidad, son cosas que quedan olvidadas en este proceso de mercantilización o de lógica del mercado. La igualdad queda olvidada, la igualdad de oportunidades, la equidad queda olvidada, la compensación de ofertas queda olvidada la participación, ¿sí? Y acá entramos en el tema de los consejos escolares, que lo habréis escuchado porque es uno de los temas más sonados de la ley. Los consejos escolares, que son los órganos consultivos de los centros, muchos de vosotras y vosotras seréis padres de consejo escolar, que esté dentro de un consejo escolar representada toda la comunidad educativa, es una competencia muy amplia y se ha logrado gracias al apoyo y a la pelea de muchas organizaciones. Y es importante porque habla de democracia, habla de que entre todos podemos conformar esto que llamamos educación pública, entre todos podemos conformar esto que llamamos comunidad educativa, y en esta ley el consejo escolar, este órgano participativo, se podría ir a más, ¿no? Pero que es el que tenemos, se lo retiran y queda solamente en un órgano consultor para que pueda hacer ahí en un costadito, representar a la comunidad educativa, pero bastante calladita. Se le da mucha autonomía a los directores antes estaban elegidos por los consejos escolares, por toda la comunidad educativa, y ahora bien van a ser elegidos digitalmente, ya está pasando en la Comunidad de Madrid, y la movilidad docente también va a ser bastante complicada porque los docentes fijos hoy por hoy tienen una plaza fija y segura en un sitio, pero si el director quiere que ese docente o quiere cambiar la asignatura de ese docente, ese profesor va a tener que irse y va a poder ser reemplazado fácilmente, también quitándole otra conquista social que era hacer su sitio de trabajo. Con respecto al consejo escolar, lo que decíamos, ¿cuáles son los cambios introducidos más gordos? Los profesores que antes eran elegidos por todos los profesores que representan al sector profesor dentro del consejo escolar son elegidos solamente por el claustro, no por todos, no de forma democrática. El consejo escolar queda como un órgano consultivo, lo que decíamos, evalúa pero no aprueba. Ahora todos los consejos escolares se presentan las PGA, los planes generales anuales, las memorias, etc. Y los padres y las madres tenemos oportunidad de evaluar eso y de aprobarlo, y ahora no, solamente lo evalúa, se aprueba el claustro o lo aprueba el directivo, e informa, pero no decide sobre la decisión de los alumnos. También en el tema de organización, que toda la comunidad educativa estaba representada y pasaba en última instancia por el consejo escolar, ya va a dejar de pasar. Y después de este breve pantallazo, porque la ley es bastante complicada, muy densa, ¿sí? Plantea muchos cambios de paradigma y un poquito con lo que hemos avanzado podemos llegar a diferentes conclusiones. La primera, es una ley que no ha sido dialogada con ningún agente social. ¿Sí? Lo que decíamos antes, el diagnóstico que plantean se basan en elementos o en pruebas externas, pero no han recogido ni han dialogado socialmente. No han recogido el sentir, ni la experiencia, ni la postura de los agentes sociales que estamos implicados en la educación y que estamos dentro de ella y sabemos lo que pasa, ni ha sido consensuada. ¿Sí? Una ley que se ha presentado y que desde la mayoría absoluta y que pretende ser trabajada desde esa mayoría absoluta. Entonces ya estamos hablando de una ley bastante antidemocrática, ¿no? Es una ley absolutamente mercantilista, ¿sí? Lo que decíamos antes, trabaja desde la lógica del mercado. Desde dos conceptos, aquí se confluyen dos grandes conceptos. El concepto neoliberal del mercantilismo, esta feroz y voraz privatización, ¿sí? Porque antes han construido otros discursos como el que la eficacia de la gestión privada es mejor. Primero construyen ese discurso y después lo meten, ¿sí? Entonces hay que privatizar todo y estamos en esta lógica. Eso es el concepto neoliberal, pero desde el concepto neoconservador traen
otra arma ideológica, que ha puesto al conocimiento y al saber en el lugar del consumo. Antes el conocimiento y el saber era algo que nos pertenecía o que nos hacía crecer como personas, y ahora es un bien de consumo más. Entonces, como tal, lo consumimos, y como tal se puede mercadear con el conocimiento. Entonces, por un lado, ponemos al conocimiento y al saber en el lugar de consumo, y por otro lado, privatizamos blanco y botella, ¿no? Es una ley segregadora y excluyente, que ataca a la igualdad de oportunidades, lo que decíamos antes, porque va haciendo diverger, y a la función de compensación social de la escuela pública. La escuela pública tiene muchas visiones, ¿sí? Y ha tenido a lo largo de la historia muchas visiones, y una de las más grandes es la de la compensación social. Y aquí esa función deja de estar. La falacia, como hablábamos antes, estas grandes mentiras de la libertad de elección de centro, o la libertad de elección de las familias, más que de centros, de la familia. Primero nos quitan profesores, nos llenan las aulas, suben las ratios 20% por encima de lo que permite la ley, hacen zona única para que se metan unos centros y otros que vacíos, nos quitan las becas de libro de texto, nos quitan las becas de comedor, y ahora dicen que tenemos libertad a la hora de elegir centros, ¿no? Y aparte, es todo articulado y organizado sistemáticamente. Esto es absolutamente deliberado y sistemático. Esto no empezó ahora, no empieza con este anteproyecto. Este anteproyecto es el colofón a unas políticas que se vienen desarrollando, ¿no? Cuando hablamos de ahora saltan los periódicos, que en muchos centros se reunifican, y aquí en Pozuelo lo tenéis muy claro. No podría ser posible esta reunificación de centros si antes no hubieran puesto la zona única de escolarización. Entonces, todos los pasos que han ido dando en este laboratorio de Madrid ahora se ven compendiados en este anteproyecto de ley. No podrían quitar más tan libremente las becas de comedor si antes no hubieran instaurado la jornada continua en muchos centros, y en muchos centros que desaparecieran comedores o que tengan problemas a la hora de sostener unos comedores. Entonces, cuando nos dicen que tenemos libertad los padres para elegir, pues no, nos han cercenado la libertad, nos la han achicado, nos la han adelgazado. También han abierto grandes falsos debates. ¿Qué es lo que ha trascendido del anteproyecto de la LOMCE? Primero, en el primer anteproyecto que salió en septiembre, sale todo el tema de la mercantilización. Como era muy fuerte, había que taparlo. Sale un segundo anteproyecto en diciembre, y del segundo anteproyecto, ¿qué es lo que escuchamos? El tema del catalán. Y lo único que escuchamos en todos los periódicos y en todos los debates es que si los catalanes tienen que estudiar en español o en catalán, como si ese fuera el trasfondo de la ley. Entonces, han abierto falsos debates, mientras tanto nos están metiendo lo fuerte ideológico, que es todo esto que estamos hablando. Y que, como el gran resumen, tres grandes cambios en tres grandes paradigmas. El paradigma teleológico, que decíamos antes, los fines de la educación, nos lo han cambiado. El fin de la educación, que es lo que decíamos, y perdonadme que insista, porque me parece que tiene esa misión y es fundamental: la cohesión social, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la compensación social. Todos esos fines que tiene la educación, y sobre todo la educación pública, han pasado ahora a la lógica del mercado, ¿no? Ahora el fin de la educación, como vemos, es formar trabajadores, y formar buenos trabajadores. No dicen que barato, porque eso quedaría muy fuerte, pero si lo dijeran también entraría en esta ley. El cambio en el paradigma democrático han adelgazado la democracia al sacar o al cercenar las posibilidades de acción de la comunidad educativa, no solamente de los padres y las madres en los consejos escolares, sino de los docentes en los claustros y en los consejos. La democracia se ve gravemente resentida, ¿no? La democracia dentro de los centros, y la participación también. ¿Cuál es la posición desde la organización que estoy aquí representando? La FAPA y la CEAPA rechazamos absolutamente el anteproyecto, por todo lo que hemos dicho. Exigimos un nuevo dictamen del Consejo Escolar del Estado y un texto final para poder revisarlo, porque nos van cambiando de texto, y sabemos que este tampoco es el definitivo,
que va a venir otro. Llevaremos al Tribunal Constitucional el tema de los consejos escolares, porque creemos en la participación, creemos en la democracia, en la escuela pública, en la educación pública en todo su conjunto, y creemos en los consejos escolares básicamente. Pedimos la derogación de la LOMCE, claramente. Sabemos que necesitamos un debate sobre la educación, ¿sí? Pero ese debate tiene que estar en base a un diálogo social. Todos y todas tenemos que formar parte de ese debate. Y luego, a partir de ese debate y de un diagnóstico claro, pero de todo el sistema educativo, podremos hablar de qué es lo que necesitamos como país, pero no de esta manera. Y planteamos que pedimos valentía, no podemos plantear reformas parche, que es lo que plantea esta ley, sino una reforma basada en las estrategias internacionales, todas las que conocemos, y con perspectiva futuro. No nos olvidemos que, así como decimos al principio, que las leyes, la política educativa es esta ideología que imprime un gobierno, el que sea, para a través de sus leyes, tiene un objetivo claro: formar los ciudadanos del mañana. Y con esta ley lo que vemos que lo que están formando son ciudadanos, trabajadores en un contexto determinado. Nosotros queremos un concepto de ciudadanía mucho más amplio, más democrático, más participativo y más humano. Y en ese sentido estamos trabajando.